Con Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos e interrogado en los tribunales de Nueva York, una voz se alzó desde Caracas para denunciar lo que calificó como una invasión extranjera. El pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Habló de misiles, de helicópteros de combate y de ataques sobre zonas pobladas. Pero detrás del discurso había algo más: el futuro inmediato del poder en Venezuela. Porque si Maduro era el rostro político del chavismo, Vladimir Padrino López fue, durante más de una década, su escudo militar. ¿Quién es este general que concentró el control de las Fuerzas Armadas, sobrevivió a conspiraciones, sanciones y denuncias internacionales y hoy vuelve a quedar en el centro de la escena? Desde 2014, Padrino López concentró un poder inédito: el control total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bajo su mando quedaron los 4 componentes: el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. En total, más de 150.000 efectivos activos, además de milicias y fuerzas auxiliares leales al chavismo. No era solo un ministro. Era el árbitro del equilibrio interno, el hombre que garantizaba que las armas siguieran apuntando hacia afuera y no hacia el poder. Durante los años más frágiles del gobierno de Maduro, Vladimir López convivió con otro factor clave: la presencia de asesores cubanos en los anillos de seguridad e inteligencia. Servicios de contrainteligencia, protección presidencial y entrenamiento militar contaron con asistencia directa de La Habana. Aunque nunca lo admitió públicamente, distintas investigaciones señalan que Padrino coordinaba la estructura formal venezolana mientras el núcleo cubano operaba en inteligencia y control político. Pero, ¿cómo se formó el militar que terminó concentrando el mayor poder armado del chavismo? Vladimir Padrino López nació el 30 de mayo de 1963 en la parroquia Santa Rosalía, en Caracas. Creció en una familia politizada. Su padre, José Manuel Padrino Renaud, era comunista y lo bautizó Vladimir en honor a Lenin. Sin embargo, según contaría años después, nunca soñó con vestir uniforme. Su ingreso a la Academia Militar fue casi accidental. Yo cuando fui a presentar a la Academia Militar fui a acompañar a un compañero de estudio. No entramos a clase ese día, 5º año de bachillerato, y me dijo: acompáñame, vamos a presentar a la Academia. No, chico, tú lo que estás es loco. Yo para eso no voy. Y bueno, terminé acompañándolo, terminé presentando el examen, mi compañero no quedó y yo sí quedé. Este hecho fortuito marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los hombres más poderosos de Venezuela. En la Academia Militar, Padrino fue alumno de Hugo Chávez. Chávez no solo lo formó como oficial, reforzó su identidad política. Allí, el joven cadete terminó de abrazar el ideario bolivariano y socialista que marcaría toda su vida. Aunque no participó directamente en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, Padrino apoyó a Chávez tras su detención. Nos fuimos acercando mucho más, especialmente después del 4 de febrero de 1992. Después de esa fecha, nos fuimos acercando un poco más y bueno, yo quedé enamorado siempre, pues, de su pensamiento, de su carácter revolucionario, de su perseverancia, de su resiliencia. Desde ese momento se definió como chavista y asumió una misión personal: difundir esa doctrina dentro de los cuarteles. Ni siquiera su paso por Estados Unidos, donde realizó cursos de infantería avanzada en la Escuela de las Américas, alteró ese rumbo. Fueron 2 cursos muy simples, el mejor era el nuestro. Sin embargo, me permitió a mí conocer, como dice Vladimir Acosta en su libro, el monstruo en sus entrañas. Uno de los momentos que marcaron su carrera ocurrió en abril de 2002, durante el golpe que sacó a Chávez del poder por 48 horas. Mientras parte del alto mando militar se rebelaba, Padrino, entonces comandante de un batallón de infantería,
se negó a levantarse contra el presidente. Esa lealtad fue clave para el regreso de Chávez al poder y selló su futuro dentro del proyecto bolivariano. Sin embargo, para el gran público, su rostro recién se volvió conocido una década después. El 5 de julio de 2012, Padrino encabezó un desfile militar junto a un Chávez ya enfermo. Allí pronunció una frase que rompió con la tradición apolítica de las Fuerzas Armadas. Se hacen presentes en la avenida monumental Los Próceres 10.890 patriotas bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, revolucionarios, adiestrados y equipados para asumir el sagrado deber de la defensa integral de la nación. Meses más tarde, Chávez moriría y el chavismo entraba en una nueva etapa. Con Nicolás Maduro en la presidencia, Vladimir López pasó a ocupar un rol central. En octubre de 2014 fue designado ministro de Defensa. Desde entonces, nunca dejó el cargo. En los años más críticos, con protestas masivas, crisis económica y denuncias de conspiraciones, fue el garante de la lealtad militar al gobierno. En 2017, cuando Venezuela vivió las protestas más masivas contra el chavismo, la Guardia Nacional Bolivariana, bajo su órbita, fue el principal brazo represivo. Organismos como Human Rights Watch lo señalaron como uno de los altos mandos responsables de la represión que dejó más de 160 muertos, miles de heridos y detenidos. Para el chavismo, representó la unión cívico-militar. Para la oposición, Padrino López dejó de ser solo un militar leal y pasó a ser el garante armado de la supervivencia del régimen y el rostro de la represión. Ese control no fue solamente institucional. En 2019, cuando Juan Guaidó se proclamó presidente interino, Padrino cerró filas con Maduro y desactivó una vez más cualquier intento de quiebre interno. El poder de Padrino no estuvo exento de denuncias. Organismos de derechos humanos lo señalaron como responsable de abusos durante la represión de protestas. Esto es lo que hace ese gobierno. Esto es lo que hace ese gobierno, maldito. En 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó. En 2019, una corte federal lo acusó de participar en redes de narcotráfico. Según las investigaciones, habría permitido el paso de cargamentos de droga por el espacio aéreo venezolano a cambio de sobornos. Padrino negó todas las acusaciones y las calificó como una operación política. Habló de patrañas imperiales y acusó a Washington de usar el narcotráfico como excusa para intervenir en Venezuela. Para ser un narcotraficante hay que rodar. Véase la historia de Pablo Escobar Gaviria. Véase la historia del Chapo Guzmán. Para ser narcotraficante hay que rodar. Hay que fraguarse en eso. Y bueno, por eso es que he insistido en esas falaces e infundadas pruebas. ¿Dónde están las pruebas? A pesar de su control, no logró evitar todas las fracturas. En abril de 2019, el jefe del Servicio de Inteligencia, Manuel Christopher Figuera, se levantó contra Maduro y huyó a Estados Unidos. El general Manuel Ricardo Christopher, desde hace más de un año, había sido captado por la CIA y trabajaba como traidor, topo infiltrado en los cargos que se le había dado. Desde el exilio, acusó a Padrino de traicionar a la patria y ser una marioneta del poder político. Las tensiones también alcanzaron a su familia. Un primo suyo, Ernesto Padrino, disidente y residente en Estados Unidos, rompió públicamente relaciones con él, denunciando su rol dentro del régimen. El costo personal de su lealtad quedó expuesto. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Venceremos. Hoy, con Maduro fuera de escena tras la intervención de Estados Unidos, todas las miradas vuelven a posarse sobre Vladimir Padrino López. Es el hombre que conoce el funcionamiento interno de la Fuerza Armada, sus debilidades y sus límites. Para Washington, es un militar sancionado. Para el chavismo, el último garante del proyecto bolivariano. Pero entonces, ¿por qué Padrino López no fue detenido junto a Maduro? Según explicó el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio,
la decisión fue estratégica. Why didn't you arrest them if you are taking out the narco-terrorist regime? They're still in It's power. very simple. You're not going to go in and wrap up. But you can't go. You're going to go in and suck up 5 people. We got the top priority. The number one person on the list was the guy who claimed to be the president of the country that he was not, and he was arrested along with his wife, who was also indicted. Para Washington, Padrino no era un funcionario más. Era el hombre que todavía podía ordenar o frenar una respuesta militar interna. Detenerlo en este momento, dijo Rubio, podía desatar una escalada armada impredecible dentro de Venezuela. Por eso, Estados Unidos optó por aislar al liderazgo político y dejar bajo observación al jefe militar. La figura de Vladimir Padrino López se sintetiza en una frase atribuida a Simón Bolívar: maldito el soldado que apunte su arma contra su pueblo. Ahora, la pregunta es si ese soldado seguirá apuntando hacia afuera o si la historia de Venezuela está a punto de dar un giro definitivo.